Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, esta es una clase grabada para evitar los riesgos de la dificultad de un problema de conexión que pueda tener la semana entrante. Así que directamente, dado que no tenemos la posibilidad de interactuar en este momento, por supuesto todas las preguntas que puedan surgir a partir de esta clase podrán ser canalizadas vía Messenger de la página o por comentarios de la página de Facebook. Así cualquier duda que tengan en cualquier momento eh, podrá ser despejada. Bien. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan podido descansar. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Habíamos comenzado con el tema del comportamiento organizacional y habíamos visto respecto al comportamiento organizacional que trabajaba en tres planos, en tres partes, en tres conceptos, etcétera, etcétera, como quieran denominarlo, que trabajaba en el sistema organizacional, en el campo individual, es decir, de la conducta individual, y en el campo de la conducta grupal, que son los tres factores que inciden en nuestro comportamiento en las organizaciones. El campo individual lo hemos desarrollado el campo grupal, hemos desarrollado también aquellos aspectos negativos que pueden llegar a tener el campo grupal. Hemos establecido que en este curso, a los fines del dictado de este curso, para que quede claro, cuando hablamos de grupos, estamos hablando de un concepto informal, y cuando hablamos de equipo, estamos hablando de un concepto formal, es decir, de equipos de trabajo. Grupos de trabajo, en este curso no lo vemos. En la bibliografía van a encontrar grupos de trabajo y equipos de trabajo como sinónimos. En este caso, para clarificar bien los conceptos, grupos los vamos a trabajar como un concepto informal. Cuando veamos el desarrollo de equipos de trabajo, vamos a notar justamente la diferencia entre grupos y equipos. Por eso es que a lo largo de este curso lo tratamos de esta manera. Bien, esto es lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora y habíamos quedado en un tema de sistema organizacional. Claro, el sistema organizacional es todo un tema porque obviamente es el objeto de esta materia, clave de esta materia, y estamos entrando a los aspectos duros que hacen a la administración de las organizaciones y al diseño organizacional. Como dijimos, tenemos la planificación, la organización, la dirección y el control. Esas son las cuatro funciones de la administración. La parte de planificación la hemos visto, la hemos desarrollado en los conceptos fundamentales, por supuesto, y hemos comenzado a desarrollar la parte organizacional a través del comportamiento organizacional, es decir, a través del análisis de los sistemas blandos. Y ahora ya empezamos con el análisis de los sistemas duros. Los sistemas blandos que hemos visto del comportamiento organizacional hacen, hacen también a el otro concepto de la administración, que es la dirección. Obviamente, cuando uno dirige, cuando uno lidera organizaciones, los aspectos blandos son muy importantes, pero también lo son los aspectos duros. Entonces, para entrar en tema, vamos a entrar entonces a desarrollar sistema organizacional. Dentro del sistema organizacional, nosotros vamos a entrar específicamente en, en el texto de Duff, que habla, la parte 2, capítulo 3, Fundamentos de la Estructura Organizacional. También dentro de la punta de comportamiento organizacional tenemos material desarrollado sobre sistema organizacional, pero se complementa con el libro de Duff, Teoría y Diseño Organizacional, la parte 2, capítulo 3, exclusivamente, que ustedes lo tienen claramente detallado, pero como para que quede claro lo que estamos desarrollando, se los digo. Ya está.
Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema del sistema organizacional. Eh, y el primer concepto que vemos es la definición de estructura. Fíjate la definición de estructura. Y esto es importante porque si hubiéramos estado en clase le hubiera empezado a hacer pensar qué es para ustedes la estructura o qué conceptos tiene la estructura. Y mira que acá la estructura organizacional se define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas. Dividen, agrupan y coordinan. Punto. Es decir, pregunta de ascensor. Vos te subís al ascensor, tu vecino, ambos con tapabocas, y te dicen, y te pregunta tu vecino, che, ¿qué es estructura organizacional? Y entonces vos le decís, la estructura organizacional es cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas. Ya dijiste todo. Ya dijiste todo. Obviamente lo vamos a ir desarrollando, pero dividen, agrupan y coordinan. Ese es el problema de la organicidad, ese es el problema que nosotros estamos estudiando. Pero, de acá se pueden desprender, perdón, distintos conceptos. Dos, fundamentalmente, que hacen a dos extremos del concepto de las organizaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que en esencia, el trabajo del diseño organizacional no hace más que, por un lado, prevenir el comportamiento de las personas. Esto es decir, ¿qué van a hacer las personas? ¿Qué tienen que hacer las personas para que las tareas se ejecuten según lo planeado? Por ejemplo, entonces, vos lo que haces al definir, al diseñar las organizaciones es prevenir el comportamiento de las personas, estableciendo el puesto y este puesto va a ser tal cosa, tal otra. Vos estás previniendo su comportamiento. Ahí vemos por qué el sistema organizacional actúa directamente sobre nuestro comportamiento, no cabe ninguna duda. Y a eso le sumás los comportamientos de las personas, los comportamientos individuales y los comportamientos de los grupos. Y ahí tenemos todo el componente del comportamiento organizacional. Y estamos viendo el último. Entonces, tenemos prevenir el comportamiento de las personas y por otro lado, tenemos prevenir el resultado de las personas. ¿Es lo mismo prevenir el comportamiento que prevenir el resultado? Y acá estamos viendo los dos extremos del concepto del diseño organizacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que prevenir el comportamiento de las personas nos habla de una estructura más formalizada. Vamos a ver lo que es formalización del comportamiento, pero nos acerca al modelo clásico mecanicista, al modelo que estamos más acostumbrados a ver y que es un modelo que ya lleva más de 100 años. Mientras que prevenir el resultado de las personas no se preocupa tanto o casi nada en el comportamiento, sino apunta al resultado, con lo cual tenemos estructuras más orgánicas. La palabra orgánica, separado del mecanicista, es que la palabra orgánica hace que en realidad te diría que casi es la inexistencia de estructura, entre comillas, la inexistencia de estructura. Entonces esto es importante tener en cuenta la diferencia entre el modelo orgánico, que está, obviamente, como yo les dije, nada tiene forma. Le estamos dando esta forma que ustedes están viendo de la estructura mecanicista típica y la estructura del modelo orgánico, donde hay una serie de equipos que interactúan de distinto formato y que interactúan, hay 3 equipos que interactúan entre sí. Entonces, ahí es donde hoy predomina mucho los equipos de trabajo, que los equipos de trabajo además pueden modificarse en función de las necesidades organizacionales. Si la organización necesita otra cosa, se modifica el equipo. Por eso hoy estas estructuras las
orgánicas son mucho más flexibles que las mecanicistas. Ahora, obviamente que esto depende del tipo de organización. Obviamente que si estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, metalúrgicas, vas a encontrar más el modelo mecanicista. Pero si vamos a las organizaciones tecnológicas, vas a ir encontrando modelos orgánicos. En la práctica, nada es o uno u otro. Generalmente conviven una serie de conceptos de diseño organizacionales o de estos dos conceptos, del concepto mecanicista y orgánico, conviven haciendo organizaciones que son una mezcla de todos estos conceptos. Pero nosotros para analizarlo ya tenés los dos conceptos extremos, el orgánico por un lado y el mecanicista por el otro. En el medio hay muchísimos formatos que DAF lo llama estructuras híbridas, Pero en realidad lo híbrido es la realidad. Es decir, nada es para un lado, nada es absoluto, nada es absolutamente mecanicista como nada es absolutamente orgánico. Podés encontrar, pero digamos, en general encontrás estructuras híbridas. Bien, entonces acá tenemos establecido lo que es el modelo mecanicista y el modelo orgánico. Es importante que lleves esto del concepto porque si no, siempre escuchamos hablar y sin conceptualizar. Vamos a la definición de estructura. La definición de estructura es cómo se dividen, agrupan y coordinan las tareas, así de simple. Y por un lado, o prevenimos el comportamiento de las personas o por otro lado, prevenimos el resultado de las personas. Prevenir el comportamiento de las personas, vamos al extremo que tenemos la estructura burocrática, que en este curso, a los fines de este curso, no lo tomamos en sentido peyorativo. Estamos hablando de una estructura, la estructura burocrática, que fue establecida o diseñada o formulada por Max Weber. Esta estructura burocrática tiene una razón de ser. La estructura burocrática no quiere decir que haya 6 personas para el mismo puesto. Eso es una deformación que se ha producido en algunos países, para no referirnos a este. Digamos, en algunos países. Pero eso no es burocracia. Eso no es burocracia. La burocracia es altamente formalizada. La burocracia está altamente formalizada. Y aquí es un tema importante para traer, que si bien lo vamos a ver en el futuro, más adelante, estamos viendo aquí cómo juega el poder. Sí, el poder. En la formación o en el diseño estructural forma el poder. Y acá solamente te voy a mencionar, sin entrar a definir lo que es el poder, que lo vamos a ver más adelante, el tema de la burocratización y la formalización del comportamiento depende si el poder externo es superior al poder interno. Y yo te dejo pensando un ratito pensá, ¿qué es esto del poder interno y poder externo? ¿Qué puede ser esta historia? ¿Cuáles son las organizaciones que tienen mayor poder externo que el interno? Suena medio absurdo, ¿no? Y como seguramente la mayoría de ustedes ya lo han adivinado, y los felicito y las felicito, exactamente, encontramos a las organizaciones públicas. Las organizaciones públicas, el poder externo es mayor que el poder interno, porque las organizaciones públicas administran fondos públicos y deben rendir cuentas a la ciudadanía, en teoría. Pero bueno, así es la historia. Entonces, como el poder externo es mayor al poder interno, son altamente formalizadas. Tal es así que formalizan hasta los procesos
y los procesos de compra son altamente formalizados y transparentes desde el punto de vista del diseño, después cómo se hagan es otra historia, donde se hacen a través de licitaciones públicas y con los cuales cualquier ciudadano tiene acceso a ese tipo de licitaciones. Y esas licitaciones, ¿qué es una licitación? Por ejemplo, van a ser, la Facultad de Ciencias Económicas quiere comprar 1000 bancos. Entonces, hace un pliego de la licitación. El pliego de la licitación describe cómo son los bancos, cómo tienen que ser entregados, etcétera, etcétera, todas las características técnicas de los bancos que quiere la facultad. Ese pliego también se establece cómo se tienen que presentar, cuáles son los requisitos que tiene que reunir el proveedor. En la mayoría en los entes públicos, los proveedores tienen que estar inscritos en un registro de proveedores del Estado, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, para no entrar tanto en detalle, al proveedor se le exige un determinado tamaño, digamos, o una determinada formación, como para asegurarse la compra. Y además de eso, las características del producto, como les dije, los tiempos de entrega, etcétera, etcétera, y unas ciertas penalidades, etcétera, que están en el pliego. Vos como proveedor venís y adquirís ese pliego. Siempre el precio del pliego ya va marcando el tamaño del proveedor. Por ejemplo, si vos vas a comprar un pliego para hacer una represa o un puente, posiblemente el pliego salga $300.000. Entonces ya quien pone $300.000 para un pliego ya tiene que ser una empresa de envergadura. Volvamos al banco, a los bancos de la facultad. Vos comprás el pliego, suponete tenés una fábrica que puede hacer bancos, comprás el pliego, mirás, haces tu oferta de precios, de plan de entrega, etcétera, eso va en sobrado y en un momento determinado esos sobres se abren en público ante un escribano y se elige la mejor opción. En general, no solamente se establece la opción del mejor precio, sino también el respaldo técnico y las características técnicas. Generalmente van por dos caminos. Las empresas privadas no están obligadas a eso. Las empresas privadas le dicen, comprele a fulano, que es mi primo. Y no hay problema. Entonces el dueño, si te dice que le tenés que comprar al primo, vos le comprás al primo, si trabajas en esa empresa. Ya está. El proceso de compra es así de simple. Puede ser así de simple o no. Entonces ahí tenés la diferencia. El poder interno ahí es muy fuerte. El dueño te dice comprarle a mi primo. Pero en una organización pública, aunque, aunque pase, no se puede. Entonces vos tenés que hacer una licitación. Y por eso es altamente formalizado. Entonces nosotros decimos, uy, cuánta burocracia. Bueno, esto es porque están administrando fondos que no les pertenecen. Son fondos públicos. Son fondos que existen porque el ciudadano paga sus impuestos. Vos podrás decir, yo no pago impuestos y no hago ninguna declaración jurada en la FIP. Todos pagamos impuestos. Vos te comprás una botella de Coca-Cola y ahí estás pagando IVA, estás pagando impuestos a los sellos y además estás pagando ingresos brutos. O sea que esa botella sin los impuestos podría salir quizás hasta un 30% menos. Pero vos ese 30% también lo estás aportando. Eso se llaman impuestos al consumo. Bien, me estoy yendo un poco de tema, pero digamos, como para que quede claro que no necesariamente los impuestos son aquellos que se pagan formalmente, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Pero bien, dicho esto, volviendo al tema de lo mecanicista, donde hay una formalización del comportamiento, donde generalmente hay una mesa de entradas, donde se recibe la documentación, porque tiene que reunir ciertos requisitos, la documentación para ser procesada, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vas a encontrar
que esa formalización del comportamiento, sobre todo lo podemos notar en el tema de esta pandemia que estamos padeciendo, donde los distintos niveles de Estado, provincial, nacional, provincial y municipal, definen por ahí estos procesos por medio de mecanismos, mediante app o distintas aplicativos, mediante el acceso por internet. Bueno, no deja de ser formalización del comportamiento, más allá de que ingreses más simple y es un trámite que lo tenés que hacer en función de la normativa que te están estableciendo. Eso es una estructura más tendiente a lo mecanicista, a lo que es la burocracia. El modelo orgánico, obviamente que es más fácil de aplicar en organizaciones donde el poder interno es mayor al poder externo, obviamente en organizaciones privadas. Con ciertas diferencias, ¿no? Hay que tener en cuenta la organización militar, por ejemplo. La organización militar es altamente mecanicista, con escalafones. ¿Y el escalafón qué es? Vos ascendés en función de tu tiempo de antigüedad. Nadie te puede decir si vos tenés un grado inferior, y dice, qué bien trabaja esta persona, que sea teniente general. No, 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 no podés. Porque tienen un escalafón. Y generalmente las personas del mismo grado militar tienen casi la misma edad. Aproximadamente, por supuesto. Dependiendo de cuando hayan entrado a la escuela, pero de guerra, ¿no? Me refiero. Pero bueno, es así. Es así. Entonces, esas son altamente burocráticas, pero esas organizaciones militares, a la hora de entrar en combate, comienzan a adoptar modelos orgánicos. Ya no, en combate ya no es tan mecanicista, porque cuando estás arriba de un buque, por ejemplo, ya la coordinación que vos requerís arriba de un buque, no puedes hacerla mecanicista porque estás en combate y tenés que responder rápidamente. Entonces ahí el contexto es distinto y hace que afloren estos modelos orgánicos. Te digo esto para que notemos que no es nada absoluto, nada es absoluto, nada es absoluto. Todo depende de dónde estés, de dónde te estés manejando. Pero lo importante que te quede en la cabeza es que existe por un extremo mecanicista y por otro lado tenemos un extremo orgánico. Bien, sigamos. Por lo tanto, nuestro problema está lo que está escrito en rojo. Nuestro problema de diseño organizacional está en dividir, está en agrupar y está en coordinar. Por eso vamos a leer DAF, porque DAF se va a ocupar de estos tres conceptos, Y coordinar lo vamos a complementar con Henry Mintzberg, que está en el apunte, que yo se los doy en el apunte, no le hago leer Mintzberg. Bueno, si quieren un regalo, me pueden hacer un regalo por eso que no tienen que leer Mintzberg. Pero bueno, y esto es los tres conceptos más importantes, claves, diría, no más importantes, los tres conceptos claves donde está el diseño organizacional. Dividir, agrupar y coordinar. Y acá justo ya entramos a DAF y mirá los tres componentes clave de la estructura que te da DAF. Si vos lo lees, te dice, designa las relaciones formales de subordinación como el número de niveles y jerarquía, el tramo de control de los gerentes y supervisores. ¿Te acordás lo que era tramo de control? Vamos a ver si nos acordamos lo que era tramo de control. Es la cantidad de personas que un directivo puede coordinar de manera eficiente. Hoy en día, con la tecnología, el tramo del control es bastante relativo.
es bastante relativo. Y ahora después voy a entrar a este tema para no mezclarte esta historia. Después dice, identifica el agrupamiento de individuos en departamentos. Y después incluye el diseño de los sistemas para garantizar la comunicación y la coordinación. Si vos ves estos 3 puntos de DAF, son los 3 puntos que vimos en rojo recién. Dividir, agrupar y coordinar. DAF, los 3 componentes claves, están dentro de la definición que acabamos de dar de estructuras. ¿Ah? Así que si en el parcial te preguntan los 3 componentes claves, acá los tenés. ¿Ah? Y si quieres complementar con la definición de coso, maravilloso. Pero bien, volviendo al tramo del control, en un tiempo, porque acá las cosas cambian rápidamente en función del tipo de cambio, en un momento, aquí a las compañías multinacionales les era más barato traer sus oficinas a Buenos Aires, Córdoba, mejor dicho, a Argentina, distintas ciudades de la Argentina, porque era mucho más barato las remuneraciones o la mano de obra, si lo quieren decir de esa manera. Porque en realidad no era trabajo, era trabajo de oficina, call centers, había muchos call centers y entre ellos también funciones de coordinación. Y muchos call centers eran aquí, y aquí en la Argentina estaba el call center de Microsoft para el norte de América, que contemplaba también Canadá. Estaba acá en Argentina en un momento determinado. Y también una empresa, mirá lo que te voy a decir, una empresa que instalaba cables comparable a Fibertel o cualquier tipo de compañías de ese tipo, Telecentro, no me venía a la memoria Telecentro, cualquiera de ellas, la persona que coordinaba las instalaciones y que coordinaba a los instaladores estaba aquí en Argentina y se manejaba por chat, por el software, el ERP, se llama, después vamos a ver lo que es el ERP, es el software de gestión, es el ERP, y después ERP es en realidad ERP, ¿no? ERP en español, pero en inglés ERP. Estoy hoy con todo, con el inglés estoy internacional. Pero bueno, se dice ERP y uno está acostumbrado a decirlo. Pero bueno, después vamos a ver qué quiere decir ese ERP. Bueno, como les decía, esa persona coordinaba todo desde Argentina. Sí, las instalaciones que se hacían en Estados Unidos estaban coordinadas desde Argentina. Con lo cual, el tramo del control ya no puede decir 5 personas, 3 personas, 2 personas. Todo depende de la tecnología que tengas del equipamiento que tengas para realizar tu tarea. Bien, sigamos con DAF. Antes que nada, y ahí tenés bien claro, que cuando estamos hablando de centralización y descentralización, estamos hablando de decisión. Queda claro, pero vos me decís, no estamos viendo decisión. Claro, por eso te estoy diciendo ahora, porque las estructuras centralizadas o descentralizadas no se refieren a los aspectos físicos. Es decir, no es una estructura descentralizada aquella, no necesariamente digo, es una estructura descentralizada aquella organización que tiene una oficina o fábricas en distintos países. Ahí no hay, eso no quiere decir descentralización. Porque la descentralización está en función de la decisión. De hecho, muchas compañías, como por ejemplo el grupo Inditex, que una de sus unidades de negocio son las tiendas Zara, españolas, las tiendas Zara son muy centralizadas en cuanto a la toma de decisiones de los productos que van a salir en cada temporada. Entonces, lo importante es que te quede es que cuando hablamos de centralización y descentralización estamos hablando de decisión. ¿Hoy estamos hablando de decisión? No. Pero es importante
que tengas en cuenta eso. Y ahí tenés el cuadro. Este cuadro no te mates en copiarlo porque está en la bibliografía. Yo te lo traje, todo lo que vas a, todos los cuadros que yo te traigo, o están en el apunte o están en la bibliografía. O sea que todo lo que yo pongo acá, y si yo lo pongo, no va en el parcial. Y no está, perdón. Si yo lo pongo y no está en ningún lado, es porque no va en el parcial. Y por ahí te lo hago para que a vos te quede el concepto mejor, o intento que el concepto te quede mejor. Pero volvamos al cuadro de Duff, que lo hace con rayitas, lo cual lo hace bastante dificultoso leerlo, pero bueno. En el eje vertical dice modelo estructural dominante. ¿Qué es el modelo estructural dominante? Lo que vos elegiste como estructura para tu organización. Y después te dice arriba, organización vertical diseñada para la eficiencia, modelo mecanicista, modelo burocrático. Organización horizontal diseñada para el aprendizaje, modelo orgánico. ¿Por qué? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que la diseñada por eficiencia son todos unos burros y no aprenden? No es eso. El concepto del aprendizaje es que como está diseñado para entornos altamente volátiles, cambiantes, vos tenés que aprender permanentemente porque nada es como lo hiciste ayer. Ese es el concepto del aprendizaje. Entonces vos en realidad tenés que desaprender y volver a aprender, porque tenés que volver a ejecutar las cosas de distinta manera. Bien. Entonces, abajo te dice, esa diagonal que te va estableciendo es que se va acrecentando un concepto y se va disminuyendo un concepto. Es decir, que si nosotros nos dirigimos hacia la organización horizontal diseñada para el aprendizaje, es decir, hacia la derecha del gráfico, el concepto que tenemos abajo, la estructura vertical dominante, va disminuyendo. Las tareas específicas, la jerarquía, los sistemas verticales van disminuyendo. ¿Y qué van creciendo? Va creciendo la estructura organizacional horizontal dominante, las tareas compartidas, jerarquía relajada o pocas reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es para que te lo estudies de memoria. Yo no te voy a andar preguntando este cuadro, pero es un cuadro conceptual y sobre todo para dictarte la clase me viene bien como para que vos comprendas cuál es la diferencia entre la organización vertical diseñada para la eficiencia que dice Don Duff y la del aprendizaje, que no es más que el modelo mecanicista y el modelo orgánico que ya hemos visto anteriormente. Bien, no puedo preguntar alguna duda. ¿Qué va a ser? Entonces, acá vemos la estructura según Duff. Y esto yo traje, acá Duff no lo dice, y muchos van a encontrar, a este concepto lo van a denominar organigrama. Misber lo llama sistema de flujo de autoridad formal. Perdón, pero hoy tengo la garganta destrozada, no sé por qué. Sí sé por qué, pero bueno. Tuve reuniones el lunes y martes tuve que viajar por un tema personal, pero bueno. Y estuve con barbijo los 2 días hablando con el barbijo al aire libre y me destrocé la garganta porque no te entienden, es una cosa horrorosa, pero bueno, nada, por eso tengo la garganta así, ahora recordé esa historia. Pero bueno, más allá de eso, sigamos. Entonces, Misber lo llama como sistema de flujo de autoridad formal. Organigrama entre nosotros. ¿Qué te muestra esto? Te muestra más o menos cómo puede estar agrupada la organización, las líneas de dependencia, la cadena de mando, y el vicepresidente de manufactura que está en el medio depende del CEO o del CEO, el vicepresidente de finanzas también, el director de recursos humanos también,
del director de recursos humanos, especialista en capacitación, depende. Bueno, eso se nota claramente. ¿Para qué más sirve el organigrama? Para nada más. Es un diagrama. ¿Es la estructura? No. Pero vos podés decir, bueno, pero un poco de agrupamiento, de idea de agrupamiento, me da. Sí, sí, es cierto. Un poco de idea de cómo se agrupan, sí. ¿Cómo se dividen? No. ¿Cómo se coordinan? Menos. ¿Y quién decide? Menos que menos todavía. Pero bueno, digamos que el sistema de decisión todavía no entramos, que es lo más difícil que hay en el diseño organizacional, los sistemas de decisión. Pero ya entraremos en su momento. Entonces, vamos a entrar al concepto según DAF. No se confundan porque yo lo estoy poniendo de Misberg, que solamente Misberg lo llama a esto que están viendo, a este diagrama que lo están viendo, sistema de flujo de autoridad formal, organigrama, que no es más que un diagrama que representa justamente el flujo de autoridad formal, lo que debería ser. ¿Las organizaciones responden estrictamente a un organigrama? No, no responden estrictamente a un organigrama. Hoy se utilizan muy poco los organigramas porque si alguien trabaja en organizaciones grandes y no tan grandes, el organigrama permanentemente tiene movilidad. Tiene una movilidad, el departamento tal, después pasa a depender, o se cierra ese departamento, etcétera, 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 o se incorporan nuevos, etcétera. Bien, sigamos. Acá la estructura integradora de tiempo completo y el gerente de proyecto lo hablará. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta estructura, dirás vos? ¿Qué es esta historia? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo horizontal? Sí. ¿Qué pasa? Cuando vos, por ejemplo, querés implementar un sistema en una empresa, la gente responsable de implementar el sistema actúa como un gerente de proyecto o como gerentes de proyecto o como directores de proyecto de ese proyecto de implementación. Y, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la implementación del sistema atraviesa horizontalmente a todos los departamentos. Como verás, la división funcional es vertical. Las funciones dividen verticalmente a las organizaciones como esas rayitas que muestra Don Duff. Y horizontalmente siempre es la coordinación. Es decir, que estos gerentes de proyecto son enlaces laterales que tienen para coordinar las distintas tareas. En función de que, ¿cuál es el objetivo del gerente de proyecto? En el caso del ejemplo que estuvimos dando, es implementar el sistema. Entonces, ¿en qué se va a ocupar? En cómo tenés que usar el sistema y cómo tenés que parametrizar el sistema para facturar, para ingresar las órdenes de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Para ingresar los pagos, para ingresar las cobranzas, perdón, para ingresar los pagos, etcétera. Eso es lo que hace un gerente de proyecto. Un gerente de proyecto también puede ser, yo conocí una empresa que fabricaba puentes grúas. El puente grúa depende de las dimensiones de donde se tengan que instalar. No les puedo explicar lo que es un puente grúa ahora, pero googleen lo que es un puente grúa y van a encontrar que es un aparato que circula por el techo y que en el medio tiene algo que levanta cosas de alto peso. Ese puente grúa no tiene una medida estándar, ni siquiera tiene un peso relativo, depende del cliente. El cliente dice, necesito un puente grúa que tenga 20 metros de ancho y que levante 3 toneladas, por ejemplo. Entonces, esa empresa está simultáneamente fabricando varios puentes grúa. Entonces, asigna un gerente de proyecto por cada puente grúa. ¿Por qué? Porque cada puente grúa es una tarea totalmente distinta y coordina entre las distintas áreas de la organización. ¿Para qué? Para que el puente grúa pedido por el cliente salga tal cual es.
Posiblemente en las organizaciones más pequeñas, el gerente de proyecto A y el gerente de proyecto B sea el mismo. No necesariamente, pueden ser distintos. Pero bueno, el tema está en que te quede claro cuál es el gerente, cuál es la función del gerente de proyecto. Es horizontal la función del gerente de proyecto. Es decir, no te dice, no es quien te da la orden vertical, pero te dice cómo tenés que hacer las cosas para que salgan en función del objetivo que vos tenés de ese proyecto. Vos me podrás decir, pero esto, si yo estoy en la intersección entre lo horizontal y lo vertical, trabajando, mi jefe de arriba me dice una cosa y el gerente de proyecto me está diciendo otra, esto es un lío. Así es. Sí. Esto es lo que tiene este tipo de estructuras. Nos vamos acercando a estructuras orgánicas, a estructuras más modernas, que no interesa tanto el equilibrio de jerárquico, lo que interesa es que salga bien el trabajo. Entonces, si vos tenés ese lío, resolvelo. Por eso se necesita talento. Es decir, no estoy diciendo que los demás sean tontos. El talento hoy vas a encontrar, hoy búsqueda de talento. Vas a ver que en muchos departamentos ya no se llama más de recursos humanos, se llaman departamentos o de las personas, departamentos de talento, así. Hoy lo que necesitan las organizaciones es talento, conocimiento y habilidades. Entonces, en organizaciones de este tipo se requieren, para estar en esos puestos, habilidades específicas. Por eso vimos comportamiento organizacional. Por eso vimos aptitud. ¿Te acordás de aptitud, actitud y todas esas historias? Bueno, aptitud. Entonces, ¿qué aptitudes requerís acá? Las aptitudes humanas son importantísimas y las conceptuales ni hablar. Ni hablar. ¿En función de qué? En función del resultado. Porque acá lo que se prioriza es el resultado, no que las cosas sean ordenadas y vos no tengas problemas y que dependas de tu jefe. Lo que dice tu jefe. Las organizaciones hoy, el liderazgo de las organizaciones hoy, mejor dicho, no es un liderazgo de dar respuesta. En las organizaciones jerárquicas o mecanicistas, el liderazgo da siempre respuestas. ¿Cómo hago esto? Hacelo así. ¿Cómo hago esto? Hacelo así. En las organizaciones orgánicas, el liderazgo lo que hace son preguntas. Che, ¿y cómo vamos a resolver tal cosa? Ah, no lo había pensado. Entonces, bueno, vamos a ir. ¿Quién lo resuelve? ¿El líder? No lo resuelve el líder. Lo resuelve la persona que tiene el talento. Entonces el líder lo que plantea es, ojo con esto, pero no te da la solución. Siempre estamos hablando de conceptos, ¿tá? Siempre estamos hablando conceptualmente de la cosa, a extremo, ¿no? Bien, este tipo de estructuras es utilizada en muchas organizaciones, inclusive en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Económicas también se utiliza la estructura mecanicista. Mecanicista. Lo que después vamos a ver que es la estructura matricial. La estructura de equipos. Y acá ves, fíjate cómo cambió la forma del organigrama. Si vos lo ves, lo que antes estaba así horizontal, todos estos puestos que están vertical tienen el mismo nivel. Pero como para explicarte cómo son los equipos de trabajo, que son interfuncionales en este caso porque adopta muchas funciones, lo diseñaron verticalmente. ¿Ves? Es un diagrama que vos lo diseñás en función del concepto que querés explicar. No es que la organización tenga esa forma. Entonces, aquí explicás los equipos de trabajo, que son interfuncionales. ¿Y para qué pueden ser los equipos de trabajo? Pueden armarse para una situación determinada, para resolver un problema determinado. O pueden ser equipos de trabajo que interactúen permanentemente. A mí me tocó trabajar en una multinacional hace trillones de años, donde yo era jefe de finanzas y bueno, llegaba un momento que nos juntábamos con la gente de producción, la gente de compras, la gente de liquidación de pago a proveedores y nosotros los de finanzas, que manejábamos la platita. Es decir, bueno,
Mirá, vos querés pagar 5 millones, yo tengo 3 millones. Bueno, ¿a quién querés que le pague y a quién dejamos para después? Decímelo vos, porque yo no sé cuáles son tus necesidades de fábrica. No sé cuáles son tus necesidades. Entonces, ese es un equipo. Por ejemplo, de resolución de problemas se llama. Eso es un equipo de trabajo. Hay muchísimos. Pueden ser equipos que se junten para solucionar un solo problema. Para solucionar, bueno, un problema de coordinación. Che, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Porque ya la verdad que cada vez que tenemos que pagar es un lío. Bueno, vamos a hacer esto y diseñan un proceso nuevo. Listo, ya está, se reunió, resolvió, no se reúne más. O son equipos permanentes, depende. Pero por ahora quédate con la idea de equipos. ¿Tá? Estos son equipos. Los equipos formales, acordate, son formales, no son grupos. Esto ya está establecido y si bien interactúan distintos departamentos, lo están haciendo en forma formal. ¿Mm? No te parece, este dibujito se ve muy chiquitito, pero lo vamos a ver individualmente ahora. Son el diseño organizacional y los distintos tipos de agrupamiento que hay. Y bueno, nada. Vamos a empezar a verlos de manera individual. Ahí tenemos. La primera de ellas, la estructura funcional. La estructura funcional es la más común. ¿Es mala en sí misma? Nada es malo en sí mismo. Depende de donde la apliques. Depende de donde la apliques. ¿Cuál es la estructura funcional? La típica. Y ahí ves, investigación y desarrollo, manufactura, contabilidad, marketing. Es una manera de agrupar. Es el primer concepto en realidad que surgió para agrupar. ¿Cómo agruparon? Por funciones. Cuando empezó la administración científica, lo primero que hizo fue esto. No existía esto antes, estaba todo mezclado. Y empezaba a decir, che, ¿por qué nos juntamos todos? Ahora, vamos a ver que tiene sus pros y sus contras. Juntar por disciplina o por función. Todo lo de contabilidad por un lado, lo de marketing por el otro, lo de manufactura por el otro y lo de investigación y desarrollo por el otro. Tiene sus ventajas y sus desventajas, dependiendo. Y ahora vamos a ver. Después la estructura divisional. La estructura divisional dice realidad virtual, publicidad, y vos ves que tiene un agrupamiento distinto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si estamos ante una divisional y acá no es un agrupamiento por producto? Mirá lo que depende de cada uno. Fíjate en realidad virtual. Fíjate que en cada uno de los agrupamientos dependen los mismos departamentos. Hasta tienen departamento contable propio, departamento de marketing propio, de manufactura propio. Entonces, ahí está el concepto divisional. Cuando hablamos de división y no de departamento, no es matemática, ¿no? Cuando vos escuchás hablar de departamento, área, departamento, es más o menos, sector, son sinónimos, depende de cómo quieras denominarlo. Pero ya cuando hablamos de división, la división tiene sus propias unidades administrativas por separado. Y acá DASTE lo demuestra claramente. Tiene su propia manufactura, su propia investigación y desarrollo, tiene su propia parte contable y su propia marketing. ¿Por qué? Porque cada una de las divisiones pueden atender mercados distintos o generalmente atienden mercados distintos. Con lo cual, ya se requieren habilidades específicas para cada uno de los mercados. ¿Va? Por eso, también son organizaciones que pueden estar, esa división puede estar diseñada por producto, puede estar diseñada por mercado. Es decir, esa realidad virtual te puede estar dando también un tema de mercado. ¿Qué puede ser realidad virtual? Pueden ser videojuegos, por ejemplo, o pueden ser software de diseños, no sé, dependiendo del objeto de la compañía. ¿Está? Espero no complicarte mucho la historia. Y acá tenés
no te voy a leer todos estos cuadros, léetelo vos, pero fíjate que la fortaleza de la estructura funcional que permite economía de escala. ¿Qué es esta historia de economía de escala? Bueno, la economía de escala es que si vos agrupás las cosas, es como, fíjate, si vos haces un pool de compra, por ejemplo, estás en un edificio con muchos amigos, decís, che, vamos al súper, bueno, vamos al chino de la esquina. Y bueno, ¿qué vas a comprar? ¿Vas a comprar Fernet? Yo también compro Fernet, yo también compro Fernet. Bueno, entonces vamos a comprar una caja de Fernet y después la repartimos. Sí, vos vas al chino y le decís, che, te voy a comprar una caja de Fernet, no un Fernet. ¿Qué precio me haces? Entonces el chino generalmente te puede decir, bueno, mirá, en vez de venderte, qué sé yo, 300 pesos por botella, por decirte un número, ya no me acuerdo cuánto sale el Fernet, 300 pesos por botella, bueno, te la vendo a tanto. Eso es hacer economía de escala. ¿Mm? Explicado muy rudimentariamente, pero eso es economía de escala. Posibilita el desarrollo de las habilidades y los conocimientos, obviamente. Si vos te dedicas a contaduría, estás en contaduría, profundiza tu conocimiento y estás trabajando específicamente ahí. Habilita la organización para el enlace de metas funcionales y es mejor con uno o algunos productos. Ya ahí te está dando la limitación. Es decir, si tenés un producto y algunos productos, ya está. Ahí la organización funcional puede andar. Pero ya cuando tenés distintos productos, generalmente distintos mercados, la organización funcional empieza a hacer agua. Por eso tenés en las debilidades lentitud del tiempo de respuestas al cambio del entorno, obviamente, que es más lenta, tiene problemas de coordinación, porque ya tenés que el departamento de contabilidad, para saber qué pasa con un pedido de venta. ¿Quién tiene el pedido de venta? No, lo tiene el depósito porque el depósito lo está procesando. Pero dice que ya lo procesaron. Ah, no, pero lo que pasa es que crédito, que depende de contaduría, lo tiene frenado al pedido porque... Entonces tenés que ir preguntando. Eso es coordinación. Eso es coordinación. Entonces empezás a tener problemas. Después vamos a ver el tema de la trazabilidad, pero no te quiero complicar la historia. Léete esto cuando entra una estructura funcional. Y después te va a entrar cuando entra a la estructura la divisional, adecuada para cambios rápidos en el entorno inestable, dirigida a la satisfacción del cliente, implica alta coordinación entre funciones, permite que las unidades se adapten a las diferencias de los productos, claro, si están diseñadas para eso. Pero te puede llegar a eliminar la economía de escala, conduce a una coordinación deficiente entre líneas de producto, puede conducir, como no, dependiendo de cómo vos la diseñes. Como vos la diseñes. Si necesitas coordinación, por ahí necesitas, entonces, cuando tenés problemas de coordinación, uno acude siempre a estructuras más complejas. A estructuras más complejas. O a la no estructura, que es la estructura orgánica. Pero la no estructura, ¿cómo se suple la coordinación? Con talento. Ya ahí no necesitas gente altamente capacitada y experta porque vos ya no le estás diciendo lo que tiene que hacer. Vos lo dejás. Entonces, vos lo que le podés dar son objetivos. Pero, ¿cómo hacerlo? No. Es decir, si vos estás en un departamento de diseño, de un software, diseño de software, y la gente tiene que pensar, vos le podés decir, yo quiero un software para que haga tal cosa. Pero ahora, si vos tenés que decirle lo que tiene que pensar esa persona, estamos fritos. Entonces, depende de la organización. Y acá tenés la estructura geográfica que está agrupada por zonas geográficas. Esas zonas geográficas son infinitas. Por ejemplo, en Argentina vas a encontrar muchas que dicen el NOA que es el norte argentino, otras que puede decir zona centro, que es Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires,
otra zona sur que puede ser la Patagonia, inclusive hasta un poquito más hacia acá, hasta La Pampa, depende. En este caso puede ser América y de América depende a Canadá, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante de todo esto es que tengas en cuenta es que ninguna organización se agrupa con un solo concepto. Todos estos conceptos que nosotros vimos se van mezclando y puede ser que dentro de este agrupamiento geográfico que vos tenés, que dice Europa, después siga una estructura funcional. Puede ser, ¿no? No necesariamente, puede ser. Es decir, que vos agrupás, pero después abajo seguís agrupando de otra manera. Podés agrupar por producto, después si haces una divisional, porque estás agrupando por producto dentro de Europa. Pero el primer agrupamiento es Europa, América y Pacífico. Pacífico. ¿Qué quiere decir Pacífico? Bueno, toda la zona de Asia, Australia, Japón, Oceanía, ¿no? Sería Australia y todo eso. Bueno, ¿por qué ese concepto? Porque la organización así la pensaste, porque así lo requiere, porque a eso se dedica la organización. ¿Ah? Hoy una de las grandes ventajas competitivas de Australia, valga, me vino a la cabeza, no tiene mucho que ver con esto, las ventajas competitivas de Australia es su posicionamiento, porque justamente está muy cerca de Asia, y hoy Asia es el motor del mundo en cuanto a crecimiento. Asia está llegando a ser el número uno en todo. En Asia, y en este momento, China es el mayor fabricante de automóvil. No tiene la fábrica más grande. La fábrica más grande sigue siendo japonesa, que es Toyota. Pero el mayor fabricante de automóviles en el mundo hoy es China. Bien, sigamos. Y acá entramos a la estructura matricial. ¿Qué es la estructura matricial? La estructura matricial es una estructura que está permanentemente funcionando de esta manera. Es decir, ya no tenés solamente gerentes de proyecto que implementaron el sistema y se van, sino que está permanentemente funcionando de esa manera. Y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y casi todas las, mejor dicho, todas las universidades del mundo, pero vamos a hablar de la nuestra, responde a una estructura matricial. Y aquí tenés el tema del ejemplo de una estructura matricial de una entidad educativa. Las carreras, licenciatura, maestría, doctorado, investigación, desarrollo ejecutivo, servicios a la comunidad y horizontalmente los departamentos de contabilidad que le dicen a todas las carreras cómo debe tratarse esa disciplina. Finanzas les dice a todas las carreras cómo se debe tratar el tema de finanzas. Y así, administración, marketing, y le dicen a todas las carreras cómo se debe tratar la disciplina. Es una manera de coordinar horizontalmente que cada una de las licenciaturas, las maestrías, los doctorados, manejen conceptualmente de la misma manera cada uno de los departamentos académicos. Esto es una estructura matricial. Esto, volviendo para atrás, es igual a esto. ¿Ah? Son idénticas. Este ejemplo está lo traje de este dibujito que están viendo acá, lo traje de Robbins, pero no es que tienen que ver a Robbins. En DAF no lo van a encontrar y tampoco se los voy a tomar. Así que, relax. Bien. Sigamos, que tenemos para mucho. Acá tenés la ventaja de las estructuras matriciales y tenés un problema importante. ¿Te acuerdas del concepto de unidad de mando? Bueno, el concepto de unidad de mando es que vos podés recibir órdenes de una sola fuente de autoridad. Eso era prácticamente los 10 mandamientos. Estaba dentro de los mandamientos más importantes de las organizaciones. La estructura matricial lo que hace es romper con el concepto de unidad de mando.
lo destruye de cuajo. Entonces, provoca organizaciones más ruidosas, más inestables. Sí, 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 es así. Entonces, bueno, claro, provoca ruido porque el departamento contable, entonces el de maestría dice, yo no lo puedo enseñar de esta manera, bueno, entonces ponele este concepto, ponele este concepto, sí, se discute. Donde tendría que haber una unidad de mando, no la hay. ¿Por qué? Porque de esta manera se coordinan mejor, ¿cuál? El resultado de la organización. ¿Y cuándo se requieren estas estructuras? Generalmente en organizaciones complejas, es donde se requieren las estructuras matriciales. Hoy en día, las estructuras modernas utilizan mucho el concepto matricial y el concepto de enlace lateral, que es más o menos lo mismo. Es lo mismo, va, pero nada más que la estructura matricial tiene un carácter permanente y por ahí quizás el enlace lateral no lo tenga, pero los enlaces laterales hoy en día son muy utilizados y a veces hasta inconscientemente. Es decir, inconscientemente no porque sean tontos o inconscientes en el sentido de que lo están usando sin saber que es un enlace lateral. De hecho, muchas organizaciones utilizan enlaces laterales sin tenerlos diseñados. Es más, vas a encontrar muy pocas organizaciones que te puedan decir cuál es el organigrama. Si no, me ha tocado muchas veces ir a organizaciones y preguntar quién depende de quién y una persona te dice, bueno, depende un poquito de fulano, un poquito de mengano, un poquito de perengano. Así que en la práctica, medio que las cosas funcionan de esa manera. Bien, y acá entramos a las estructuras horizontales. Seguramente que a esta altura vos tendrás un mareo no horizontal, circular. Pero bueno, después con calma, en un momento de relax y de pasión, releerás todo esto. Y las estructuras horizontales ya intervienen los equipos. Entonces el equipo 1 hace la investigación, el equipo 2 la planeación, el equipo 3 las pruebas. Eso es un ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos que te dan sobre el proceso de diseño del producto. Y ya estas son estructuras sumamente ágiles, donde los equipos pueden ser modificados de una manera mucho más sencilla que un departamento, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de organización, esta estructura horizontal, donde obviamente aquí la jerarquía, si bien hay gente que manda, la jerarquía no está claramente establecida porque no es lo importante, pero para eso vos requerís que los equipos tengan una autodisciplina. Una autodisciplina. Después vamos a ver cómo se logra ese tema de las disciplinas en los equipos de trabajo. Por eso vemos equipos de trabajo por separado, porque son hoy muy importantes estas estructuras. Porque estamos hablando de las estructuras de hoy. Si yo te hablo de la estructura mecanicista, estamos hablando de las estructuras que están dejando de existir. Entonces, estamos estudiando historia y esta no es una materia de historia. Si querés estudiar la historia de la administración, está perfecto. Vas a encontrar cómo evoluciona. Pero la idea acá es ir a cuáles son las estructuras que hoy se están aplicando. ¿En las grandes compañías? No, se están aplicando en todas las compañías. El cliente no distingue la gran compañía de la pequeña compañía. El cliente quiere la solución o quiere el producto como lo quiere. No importa el tamaño de la compañía que lo hace. No dice, este lo hace una pyme, entonces está todo roto, pero lo mismo me lo llevo. No, vos te llevas el producto que querés y que estás necesitando al precio que te parece lógico pagarlo. Punto. Bien, acá ves, la estructura fomenta la flexibilidad, obviamente. Claro, es difícil y requiere tiempo determinar los procesos centrales. Obviamente que si vos estás funcionando en equipo, los procesos tienen que ser claros, muy claros.
Yo te hablé de la palabra trazabilidad y te voy a dar un ejemplo de algo de trazabilidad. La trazabilidad es cuando vos agarrás una aplicación de delivery, vos agarrás y decís, che, ¿qué tiene a este comercio que me encantan las hamburguesas que hacen? Ah, sí, acá lo tiene. ¡Puc! Entrás. ¿Qué hamburguesa querés? Quiero ver. ¡Tac! Vas al carrito de compras. Eso es proceso, ¿eh? Todo eso es proceso. Y además de tener proceso, vos pensás que vos agarrás la hamburguesa y decís hamburguesa tal, alguien la tuvo que cargar al producto. Alguien le tuvo que sacar la foto. Alguien tuvo que hacer la receta para decirte qué tiene el producto. Es decir, que hay un trabajo previo a todo eso para diseñar la aplicación. Y además hay un mantenimiento. Y además te tienen que decir el precio. Tiene que estar todo actualizado. No te va a venir después y decir, ah, vos sabés que el precio estaba mal. Hubo un aumento. Viste que decía 350, no, ahora 550. No, no. Vos compraste a 350. Entonces, estás mirando las hamburguesas, elegí las hamburguesas, terminaste el carrito de compra, hiciste la compra, pagaste online, suponete que pagás con tarjeta o con débito o con otros Mercado Pago para complicártelo más, con la fintech, es decir, que no son ni siquiera bancos, ¡tum! Pagaste. Y después decís, su pedido está siendo procesado. Ah, fantástico, ya lo están procesando. Eso es trazabilidad, porque vos, cliente, estás sabiendo dónde está tu pedido. Está en la cocina del lugar donde vos pediste. Y después te dice, bueno, vamos a Rappi, por ejemplo. Rappi llegó al local. Rappi se está dirigiendo. Eso es trazabilidad. Bajá, ya hay minutos está, por favor, anda a buscar tu pedido. Eso es trazabilidad. Y por ahí algunos requieren un código de autorización, que te lo envían al teléfono tuyo y vos le das el código de autorización. Todo eso es coordinación y todo eso es proceso. Todo eso es proceso. ¿Cómo está en el organigrama el repartidor, un local al cual no te pertenece si sos Rappi? Entonces, eso es un tema importante que tenés que tener en cuenta a la hora del diseño organizacional y tener en cuenta en esto que estamos viendo dentro de ese contexto. Dentro de ese contexto. A ver, yo en el parcial te voy a preguntar específicamente esto, no te voy a hacer que me des un ejemplo de Rappi, pero lo importante es que quiero que entiendas es que esto se aplica claramente en las organizaciones actuales. Y ahí te estoy mostrando las organizaciones que efectivamente actúan de manera horizontal y por equipos de trabajo. Estrictamente, no, en algunas cosas sí, en otras no, pero bueno, hay que coordinar todo eso. Entonces vamos a poder decir, pero lo coordinan todo por un software. Sí, el software no es más que un proceso automático. El proceso es un mecanismo de coordinación clave. Es un mecanismo de coordinación clave. ¿Te acordás? Era dividir, agrupar y coordinar. Y de coordinar, el proceso es un tema clave. Y si el proceso lo haces a través de un sistema, no deja de ser un proceso. Nada más que está automatizado. Pero es un proceso. Bien, sigamos. ¿Cuánto llevamos? Bueno, bien. Claro, la estructura en red virtual. Hoy muchos dicen, claro, estamos trabajando todo virtual, esa es la estructura virtual. No, 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 no ese es el concepto de la virtualidad. El concepto del home office no es el concepto de la virtualidad que yo te voy a explicar ahora. No quiere decir que el concepto de la virtualidad es cuando vos tenés una empresa de manufactura que está en China, el que diseña está en Finlandia, el que paga está en Estados Unidos. Eso es una red virtual. ¿Ah? Eso es una red virtual. Y además quizás trabajando todo en home office. Entonces ahí ya tenés todo el tema de lo que es coordinar este tipo de organizaciones
y las particularidades de este tipo de organizaciones. Existen organizaciones de este tipo. De hecho, van a encontrar algunas notas en los diarios donde hay muchos argentinos que exportan servicios. Exportan servicios y ¿por qué? Porque trabajan acá para compañías del exterior. Eso ya hace muchos años que ocurre eso, donde sobre todo aquellos que diseñan software o aquellos que yo encontré personas que diseñan eh, videojuegos o animaciones o dibujos, etcétera, etcétera, son argentinos que trabajan para empresas del exterior, por ejemplo. Ahí son organizaciones virtuales. Hay una red virtual que va mucho más allá que el home office. Pero bien, también entra en juego con todas las demás, mezclas y vos diseñás la estructura que más te convenga. Vos no vas a decir, voy a hacer una matricial. Difícilmente te pongas a pensar eso. Pero el hecho de que nosotros estemos estudiando las organizaciones, la idea es que te facilite en la cabeza el diseño. Porque, ¿qué pasa con el diseño organizacional? El diseño organizacional no es importante porque yo dicto la materia. Es importante porque por ahí se canaliza la gestión. Es decir, por ahí está el tema clave de la organización a través de la división de tareas, del agrupamiento y de la coordinación. Si no, ¿cómo se hacen las cosas? Se hacen con esos tres conceptos. ¿Cómo? Dependiendo de cómo sea la organización, a qué se dedique, la virtualidad que tenga la organización. Entonces vas a requerir de esto. Inclusive vas a requerir una tecnología mayor que es el blockchain. El blockchain, yo no soy un experto en programación, pero la tecnología de blockchain te permite la tokenización. ¿Qué es esa historia de tokenización? Te la tiro así nomás. La tokenización son, por ejemplo, se está empezando a aplicar para inversiones inmobiliarias, donde digitalmente se divide un departamento en pequeñas partes. Por ejemplo, suponete que un departamento valga $1.000.000 en Miami y vos te venden 2 tokens, que son $10.000. No te venden un metro cuadrado. Y el departamento, ponele que tenga, qué sé yo, 1.000 tokens. Y se venden. Y vos tenés 2 tokens de un departamento en Miami que te valen $10.000. Después me venís a mí y me lo vendés a mí esos tokens. Te vendo estos tokens en Miami, $12.000. Bueno, yo te pago $12.000 y me quedo con esos tokens y soy dueño de una partecita y es una inversión que tengo ahí en ese departamento en Miami. Eso se guarda en una wallet, en una billetera electrónica. Y los contratos están encriptados y son digitales. ¿Para qué te digo esto? Porque me encanta complicarte la vida. Ese es mi objetivo. ¿Para qué te digo esto? Para que te diga, te quiero traer cómo está el mundo ahora. Está trabajando así el mundo. Entonces, viste que lo virtual no tiene nada que ver con el home office. Está mucho, mucho, mucho más allá de esa historia. Mucho más allá de esa historia. Los Bitcoin no lo toco, pero ya se están cerrando operaciones. Esas operaciones de tokenización se suman a las de Bitcoin. Pero bueno, de una complejidad, digamos, de una diferenciación del mundo al cual estamos acostumbrados, muy severa, muy severa. Fascinante, fascinante. Pero tenemos que prepararnos, si vamos a diseñar organizaciones, para ese mundo, ¿no? Si vamos a hablar de organizaciones virtuales, bueno, va a depender de lo que se dedique a la organización. Acá en Argentina hay empresas que se dedican al blockchain y que se dedican a trabajar con operadores inmobiliarios para la tokenización. ¿Y qué pasa? Porque la inversión inmobiliaria las hacen las personas de grandes capacidad de contar con dinero. Pero la masa de la gente no invierte en inmobiliario porque, claro, vos para una inversión inmobiliaria, ponele, ¿qué necesitas? $150.000 mínimo, $100.000 para un departamentito más o menos. En cambio acá,
te permite con mucha menor cantidad de dinero estar invirtiendo en un mercado que es más seguro, que es considerado una inversión mucho más segura, es considerada la inversión desde el punto de vista financiero y además te permite una mayor eh, liquidez al poder venderlo cuando vos quieras. En cambio, si vos tenés el departamento, te compraste un departamento de 100.000 dólares y vos decís, uy, vale 150.000 dólares, quiero hacerme de estos 150.000 dólares, lo tenés que poner a la venta y tenés que esperar que lo compren. Y además tenés el costo de pagar la escritura y toda esa historia. En cambio, el token lo agarrás, lo cambias de mano, te dan la plata, te acreditan la plata, lo cambias de mano, se terminó, listo. Bien, acá lee la estructura de red virtual y todo eso. No tiene sentido que yo acá le diga lo que dice el libro. Este cuadro está en el libro. Ah. Claro, fíjate que las debilidades de los gerentes no tienen control directo sobre muchas actividades de los empleados. Este es uno de los mayores problemas. Culturales. Por eso se necesitan gerencias distintas. Porque el gerente de la organización mecanicista tenía control de todo lo que hacían los demás. ¿Por qué? Porque iban al comportamiento. Y ahora no van al comportamiento, van al resultado. Entonces, lo que hacen tus empleados, medio como que lo tenés en el aire. Entre comillas, ¿no? Las híbridas. Las estructuras híbridas, obviamente lo que te están mostrando, lo que te dice DAF es que en la realidad haces un paquete con todos los conceptos que hemos visto y utilizas el que más te convenga. ¿Mm? Esto es el concepto de las estructuras híbridas. Cierra el tema de estructuras, creo que estoy cerrando, no me acuerdo bien. Con lo mismo le gustan estos grafiquitos, Adá. Y arriba, fíjate, te pone estructura funcional, funcional en equipos transfuncionales integradores, wow, el nombre, estructura divisional, estructura matricial, estructura horizontal, estructura de red virtual. Después te pone a la izquierda método de estructura dominante. El vertical, control, eficiencia, estabilidad y confiabilidad. A medida que va bajando eso, va apareciendo coordinación, aprendizaje, innovación y flexibilidad. Es decir, que la estructura de red virtual es la que mayor coordinación, aprendizaje, innovación y flexibilidad tiene respecto, por ejemplo, a la estructura funcional. Ese es el grafiquito, lo que te quiere decir Don Duff con este grafiquito. Entramos al último concepto de sistema organizacional, que son los mecanismos de coordinación. Y con esto vamos a finalizar la clase del 5 de abril. Bien, pero todavía no finalizamos, no te vayas. Bien, mecanismos de coordinación. Volvemos a la definición de estructura y vamos a entrar a ese tema que está en rojo. Dividen, agrupan y coordinan. Todavía no vimos nada de cómo coordinan. Estuvimos viendo agrupamientos por ahora. Una suerte de división. De división, bueno, cómo se dividen los puestos va a depender de a lo que se dedique la organización. Pero bueno, después vamos a ver ese tema. Pero más o menos estuvimos trabajando el tema de agrupamientos y el tema de diseño de esos agrupamientos. Y ahora vamos a ver cómo se coordinan. Lo curioso de la coordinación es que tiene un concepto muy claro y la coordinación se puede hacer a través de 3 conceptos, nada más. Nada más que 3 conceptos. Inclusive en el mundo moderno. Y acá están los 3 conceptos claves, los que están en azul. Ajuste mutuo, supervisión directa y estandarización. La estandarización tiene 4 conceptos, pero
digamos que vos coordinás a través del ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización. La estandarización, obviamente, de procesos de trabajo. ¿Qué quiere decir de proceso de trabajo? Lo que estuvimos viendo. Eso, diseñar procesos. ¿Cómo tenés que hacer la cosa? Bueno, el pedido pasa por acá, viene acá, hacia acá. El cliente tiene que hacer esto, como te hace una app. Bueno, eso es un proceso de trabajo que está automatizado. La estandarización de resultados. La estandarización de resultados, en vez de decirte cómo tenés que hacer, te dice el objetivo, el resultado que quiere. Pero no te diseña el proceso. ¿Ahí qué vas a requerir? Fíjate lo que viene después. Estandarización de habilidades. Entonces, para estandarizar resultados, lo que vas a necesitar es estandarizar habilidades. Es decir, qué habilidades vas a requerir para que los resultados, para que vos puedas decirle a esos puestos solamente el resultado y no un proceso de trabajo. Entonces vas a necesitar determinadas habilidades. Y la estandarización de normas no tiene nada que ver con las normas de la empresa como ponen. La estandarización de normas, está dado por la cultura organizacional. Es la estandarización a través de la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Todavía no la vimos. Lo vamos a ver ahora. Bien, expliqué el último punto. Vamos al primero. Ajuste mutuo. El ajuste mutuo o cara a cara ya no es tan cara a cara, pero el ajuste mutuo es cuando, che, Carlos, ¿pagó fulano? Sí, pagó. ¿Por qué? Porque te quedaste con otro pedido. No, no está pago, ya no debe nada. Ah, bueno, entonces lo proceso. Eso es ajuste mutuo. Ah, cara a cara. Ahí nomás. Preguntaste, ajustaste y ya sabes que fulano pagó, listo, otra cosa. Pero puede ser que ya las cosas para coordinar las tareas se empiecen a complejizar. Y surge un tema clave de la coordinación que se llama supervisión directa. La supervisión directa surge que el puesto C, que llamamos directivo, que está en rojo, toma la responsabilidad de coordinar al puesto A y al puesto B. Pero como verás, no desaparece el ajuste mutuo entre A y B. Sigue existiendo. No es que la supervisión directa elimina el ajuste mutuo, la complementa. Y genera otra cosa importante. Genera la primer división administrativa del trabajo. Atención con esto, puesto es pregunta parcial. La primer división administrativa del trabajo entre los que la dirigen, divide a las personas que dirigen respecto a los que ejecutan el trabajo. Cuando viene la supervisión directa, ya empieza la palabra directivo. Puede ser supervisor, puede ser jefe, el nombre no importa. Técnicamente le pones directivo. Pero no solamente eso, sino que se puede hacer aún más complejo el tema, donde surgen distintos sectores, agrupaciones, agrupamientos, departamentos que tengan una supervisión directa, que se dividen de esa manera, pero puede aparecer el puesto 3, que es el directivo que coordina directivos y que también aparece la segunda división administrativa, formando lo que se llama una jerarquía administrativa. Así se forma la jerarquía administrativa. El puesto 3, directivo verde, supervisa al puesto 1, al puesto 2 de directivo. Que les digo más, falta una flecha de coordinación, de ajuste mutuo entre el puesto 1 y el puesto 2. Acá hay un error de mi parte, porque también el puesto 1 y el puesto 2 se pueden coordinar mediante el ajuste mutuo. Como están viendo que los puestos A, B se coordinan por ajuste mutuo y los puestos C y D también se coordinan por ajuste mutuo. ¿Cómo es esta historia, más o menos? Y ahí tenés la gerencia. ¿Ves cómo baja la supervisión directa? Y los sectores siguen teniendo la adaptación mutua o ajuste mutuo. Entre los sectores, entre los jefes de sectores. Fíjate el sector 3,
El sector 3 tiene puestos a cargo que también hay supervisión directa, pero también hay adaptación mutua entre ellos. Es decir, el sector 3 vos le podés decir, mira, vamos a hacer, suponete que sea un depósito, vamos a ordenar la mercadería en función del proveedor, por decir un tema, no por el proveedor. Mientras están haciendo la tarea, el puesto 1 y el puesto 2 se van coordinando. Che, este es del proveedor fulano, este es del proveedor mengano. Ese es el ajuste mutuo. El ajuste mutuo es cuando ya la estás ejecutando la tarea, te vas coordinando. Entonces, pero viene a través de una coordinación que te dijo el responsable del sector, que te dijo, mira, vamos a coordinar, vamos a ordenar toda la mercadería por proveedor. Ordenado de esta manera, de este grado de importancia, primero los proveedores de tal característica y así sucesivamente. ¿Ah? Acá viene el tema de estandarización, que venía, que yo me largué a decirlo antes, pero bueno, tenés la estandarización de procesos de trabajo, cómo tenés que hacer las cosas, inclusive puede llegar a qué cantidad le tenés que poner de cada cosa. Cuando haces un producto, primero tomás el tal elemento, le agregás tal otro, si es producción. O para hacer una factura, primero tiene que llegar el pedido de ventas. O el software tiene que llegar el pedido de ventas hasta que no tenga la firma digital del departamento. El sistema no te permitirá facturarlo. Entonces vos haces un clic. Es decir, hay muchos sistemas hoy que mucha coordinación y muchas decisiones te las va automatizando. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, por ejemplo. McDonald's se sabe que a 71 grados ya las bacterias dentro, en el centro de las hamburguesas, están todas muertas. 71 grados están todas muertas. Entonces, vos necesitas que el centro de las hamburguesas estén a 71 grados. Antes, ¿qué tenían? Antes tenían un termómetro que lo clavaban así en una de las hamburguesas y lo miraba el empleado si no estaba distraído, si estaba mirando bien y si por ahí decía 69, ya están, porque estaba presionado por el servicio. Porque a veces actuamos, el comportamiento organizacional hace eso, porque vos estás presionado por ahí, tu supervisor te dice, dale, dale, saca hamburguesa que tengo acá a los clientes a los gritos, dale, 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 te sacan la hamburguesa, entonces vos de 71 la sacás a 60 grados. ¿Y qué pasa después? Después tenés un enfermo o una persona muerta por botulismo, que es una bacteria letal. Entonces, ¿qué hace ahora McDonald's? McDonald's tiene una máquina que se baja y tiene un sensor en cada hamburguesa y se traba. Y no te deja abrirla hasta que estén a 71 grados. Entonces ahí no hay presión que valga. Vos la ponés, track, cerraste. Y hasta que no estén a 71 grados no la puedes abrir. Por ejemplo. Eso es automatización de procesos. Pero no deja de ser un proceso. Entonces, ¿cuál es el agrupamiento que hay en McDonald's, por ejemplo? Bueno, está el agrupamiento, seguramente está quien está en la estación de las hamburguesas, el que hace la hamburguesa, pero no la arma. Después sigue todo el proceso y va pasando por las distintas estaciones hasta que está el final que le pone la cajita y que tiene que ponerlo en la cajita correcta, y lo pone ya para el despacho. Eso es de proceso de trabajo. De resultados es cuando vos estableces, mire, viene un pintor, entonces decir, quiero que mi casa, quiero esta habitación celeste, esta habitación verde, esta habitación amarilla, esta habitación así, con esta pared así, con esta pared así. Bueno, perfecto. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, voy a tardar tanto, va a salir tanto. Bueno, perfecto. Bueno, si vos confiás en el pintor, bárbaro. Entonces tendrías que ver cuáles son las habilidades de ese pintor, ¿no? ¿Qué habilidades? Entonces requerís habilidades. Entonces, la estandarización de resultados está altamente ligada a la estandarización de habilidades. Pero fíjate que la estandarización de habilidades es previa a la estandarización de resultados.
Vos tenés que plantearte qué habilidades necesitas en la organización para ese momento. Yo te dije el tema del pintor. Obviamente, te voy a FinTech o a empresas como Mercado Libre, por ejemplo. O otras, Amazon, ¿no? Hay muchas empresas de esas características donde las personas entran y mira, yo lo que requiero es que mejores tengo este problema de coordinación entre la plataforma de compras y el pago, así que necesito porque tengo tal dificultad, resolverlo. Y nada más. Entonces vas a tener que buscar las habilidades. Por ejemplo, Google, una manera que te dice para entrar a Google, Google creo que recibe, creo que 1 millón de solicitudes de empleo al mes, una cosa así. Y Google, para entrar a Google, antiguamente lo tenía, lo que te hacía era decir, bueno, diseñe un sistema en el cual permita obtener un ingreso que no tenga actualmente Google. Obviamente conceptualmente, ¿no? No es un sistema, qué sé yo, por ejemplo, remate de gatos, porque los gatitos se rematan muy rápido, entonces la gente encuentra gatitos abandonados y ahí podríamos estar obteniendo ingresos y cada uno, qué sé yo, pues es una pavada. Bueno, esa es una manera de buscar las habilidades que vos necesitas. Hay millones de caminos. Y por último, cuando todo no está establecido, cuando ya todo lo que se creía que estaba pensado no fue suficiente, entra a jugar la cultura organizacional. Y las organizaciones se estandarizan, es decir, ejecutan sus soluciones a través de su cultura organizacional, que es la estandarización de normas. Ojo con lo que pones en el parcial, porque todos me ponen la estandarización de normas, como muy bien dice el nombre, son en función de las normas de la organización. Y no, no es esa historia. No son las normas de la organización. Porque ahí estaríamos en proceso de trabajo, ahí están las normas. ¿Ah? Así que, no, no me pongas eso. Bien, creo que ya les he dado suficiente, porque ya estamos entrando el tema de cultura organizacional, que va a ser tema del próximo video que les voy a dejar para esta semana, la primera semana hábil de abril, del 5 al 9, para que no me extrañen y tengan clase. Bueno, les agradezco mucho y nos volvemos a encontrar a través del próximo video. Chao, muchas gracias.